Jóvenes de grado octavo, tengan ustedes muy buenas tardes, deseándoles de todo corazón que se encuentren muy bien. Recuerden que en el encuentro sincrónico que tuvimos el martes habíamos quedado de que durante el transcurso de la semana yo les enviaba un video para reforzar aquellos aspectos tan importantes que vamos a tratar durante el tercer periodo, como es lo de las tipologías textuales, lo que tiene que ver con el texto expositivo, su estructura, sus características, lo que es el texto informativo y el narrativo. También para recordarles y reforzarles un poco sobre lo que son los tipos de párrafos, los que nosotros vamos a ver durante estos días, como son el párrafo de presentación cronológica, el párrafo de ejemplificación y el de causa y efecto. Todos aquellos puntos relevantes e importantes que encuentren en estos videos, por favor ustedes los escriben en el cuaderno. Recuerden que la parte literaria, lo que tiene que ver con los cuentos de Gabriel García Márquez, esos cuentos iban en producción textual, como lo habíamos acordado durante el encuentro. Entonces, no siendo más, les deseo que tengan todos unas felices vacaciones, que tengan un buen descanso muy merecido porque todos han trabajado muy juiciosos y muy responsables, que sean muy buenos jóvenes, que sean muy obedientes con sus papás, nada de hacerle pasar iras a la mamá, bien juiciosos, cada uno bien apropiándose de sus responsabilidades, tender la camita todos los días, a lavar el platico donde comen, bien juiciosos muchachos. Recuerden que eso es lo que hemos venido reforzando durante todo el año, los buenos comportamientos en ustedes para que sigan siendo esos jóvenes que han sido hasta hoy, jóvenes de bien, hombres y mujeres de bien. Un abrazo para todos y entonces a continuación les anexo los videos y también les voy a hacer una parte de la lectura del cuento de Gabriel García Márquez, Un viejo con unas alas muy enormes. Cuento un señor muy viejo con unas alas enormes. Al tercer día de lluvia, habían matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos al mar, pues el niño recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza, y las arenas de la playa, que en marzo fulguraban como polvo de lumbre, se habían convertido en un caldo de lodo y mariscos podridos. La luz era tan mansa al mediodía que cuando Pelayo regresaba a la casa después de haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se moría y se quejaba en el fondo del patio. Tuvo que acercarse mucho para descubrir que era un hombre viejo, que estaba tumbado boca abajo en el lodazal, y a pesar de sus grandes esfuerzos, no podía levantarse porque se lo impedían sus enormes alas. Bueno, entonces a medida que vamos haciendo la lectura de los cuentos, por favor entonces vamos subrayando o vamos sacando esos términos desconocidos, porque ahí aparecen varios, entonces los vamos sacando, por favor, para que ustedes los lleven al glosario y luego los van investigando. Ahora sí les voy a adjuntar entonces los videos para reforzarles las otras actividades que tenemos pendientes. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y les deseo unas muy felices vacaciones. Cuídense mucho. Continuamos viendo en este curso de comprensión de lectura los tipos de texto. Hemos visto el texto narrativo y el texto argumentativo. Ahora veamos el texto informativo o expositivo. Es aquel en el que el autor presenta de manera neutra y objetiva hechos, circunstancias o algún hecho en particular al lector.
A diferencia del texto argumentativo, no consiste en persuadir, sino en solo mostrar. Su objetivo es informar. El texto informativo o expositivo no debe tener la intención de cambiar la opinión de las personas o de persuadir sobre una hipótesis, sino que es puramente neutro y expositivo, es decir, que toma un tema y simplemente lo presenta de la forma más veraz posible y más neutra. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, algunos textos científicos y las noticias. Veamos el ejemplo. Descubren los fósiles de un nuevo reptil marino del Jurásico. Al parecer, al legendario monstruo del lago Ness escocés le ha salido un competidor real. Un equipo de paleontólogos liderado por la Universidad de Edimburgo, Escocia, ha descubierto en la isla escocesa de Skye unos fragmentos fósiles de una nueva especie de reptil marino de la era jurásica. Estas nuevas criaturas, similares a delfines gigantes, habrían vivido en los mares cálidos y poco profundos de Escocia hace unos 170 millones de años. Este artículo es tomado de la revista Muy Interesante. Como vemos, no tiene una hipótesis ni intenta persuadir al lector y tampoco está contando una historia donde hay un personaje, acciones en un tiempo y un espacio, sino que el texto informativo o expositivo está presentando una información que es acerca del descubrimiento en una isla escocesa de los fragmentos fósiles de una nueva especie de reptil marino de la era jurásica. Esta información es la que se está presentando y se está hablando de algo que es veraz y objetivo. En el siguiente video continuaremos viendo los tipos de texto. ¿Alguna vez se te ha salido un botón de alguna prenda? ¿Qué hacemos cuando ocurre esto? Lo cosemos. Como verás, el hilo es importante para mantener unidos la prenda y el botón. Algo similar sucede cuando escribimos. Para conectar nuestras ideas, utilizamos expresiones que nos permitan unirlas. A estas palabras se las conoce como conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Son palabras o frases que vinculan lógicamente dos ideas para darles sentido completo. En nuestro idioma tenemos muchos tipos de conectores, pero hoy nos centraremos en 4. Conectores de causa, consecuencia, contraste y explicación. Comencemos con los conectores de causa. De seguro los conoces. Estos los usamos cuando queremos vincular dos ideas que se relacionan por el hecho de que una genera a la otra. Veamos ahora el siguiente enunciado. La niña está resfriada. ¿A qué se debe que esté enferma? Muchos podrían haber sido los motivos. Sin embargo, nos enteramos de lo siguiente. Ella ayer tomó helados en exceso. Entonces, esta es la razón o causa de que esté enferma. Y para vincular un hecho con su causa, podemos utilizar el conector porque. ¿Hay otros conectores de causa? Claro que sí. Y estos son algunos de los más usados. Dado que, ya que, puesto que. Sigamos con los conectores de consecuencia. Son los conectores que usamos cuando queremos explicar que un hecho, acción o situación se produce o debe suceder como una consecuencia lógica de otro. Volvamos al caso. La niña está resfriada. ¿Cuál podría ser un efecto de lo que le pasa? Deberá descansar en casa. Para decir que descansar en casa es una consecuencia de estar resfriada, la forma más sencilla de hacerlo es con un conector como por lo tanto. La niña está resfriada, por lo tanto deberá descansar en casa. Además de por lo tanto, hay otros conectores de consecuencia que se usan habitualmente, tales como en consecuencia, por ello o entonces.
El tercer tipo de conectores que veremos son los conectores de contraste. Estos se emplean para unir dos ideas que mantienen una relación de oposición. La niña está resfriada. ¿Qué esperamos que ocurra? Obviamente, asumimos que la niña descansará en casa, pero luego nos enteramos de que fue a la playa. Como ven, no sucede lo que lógicamente esperábamos. Incluso diríamos que ocurre lo opuesto. En lugar de descansar, sale de su casa. En estos casos, debemos emplear los conectores de contraste, como vemos aquí. La niña está resfriada, sin embargo, fue a la playa. Algunos de los conectores de contraste más usados son, sin embargo, no obstante y pero. El último tipo de conectores que veremos son los denominados conectores de explicación. Lee el siguiente enunciado. La niña presenta síntomas de resfrío. Si quisiéramos aclarar o detallar cuáles son esos síntomas, tendríamos que agregar la siguiente idea. Tiene fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza. Fíjate que el segundo enunciado es una aclaración o detalle del primero. ¿Cómo podemos unirlos? Probemos con es decir. La niña presenta síntomas de resfrío, es decir, tiene fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza. Este conector ayuda a que el lector entienda que una idea es explicada en el enunciado siguiente al aclararla o detallarla. Podríamos reemplazar este conector por otros que cumplen la misma función, como, en otras palabras, dicho de otro modo. Para finalizar, retomemos los puntos más importantes de este video. Primero, recuerda que un conector es una palabra o frase que une lógicamente dos ideas. Los conectores pueden ser de varios tipos: causa, consecuencia, contraste o explicación. Segundo, para saber qué conector debes usar, toma en cuenta qué relación deseas establecer entre la primera y la segunda idea. Ahora, a manera de repaso, te aconsejamos lo siguiente. Consulta los materiales que se encuentran en el Blackboard. Estos serán de mucha ayuda. Pregúntale a tu docente por todas aquellas dudas que tengas. Y por último, recuerda que puedes acudir al servicio de tutorías. Antes de irnos, te dejamos la siguiente pregunta. ¿Sabes cómo se puntúan los conectores? Esto lo veremos en el siguiente video.